Días, buenas tardes a todos desde Madrid. Mi nombre es Roberto Rojas. Gracias por asistir un día más a este webinario de informe de mercado de apertura del mercado americano, que como sabéis damos los lunes, miércoles y viernes, ¿vale? A comienzo de semana, medio de semana y final de semana para analizar la situación del mercado. Hoy viernes el mercado, bueno, venimos de una sesión de un jueves bastante interesante, un jueves muy volátil y hoy cerramos la semana con una sesión que bueno, veremos un poco las expectativas de ver cómo el comportamiento después de la sesión tan volátil de ayer, lo vamos a ver posteriormente, porque ayer se produjeron movimientos muy fuertes, muy violentos, tanto en los metales preciosos, en las criptomonedas, como en las empresas tecnológicas, ¿vale? El Nasdaq ayer llegó a caer en torno a más de un 2,5%, ¿vale? Que derivaron en una corrección sincronizada de corto plazo. Es decir, cayeron todos los mercados, cayeron prácticamente a la misma vez, prácticamente sincronizados. Em, Como comentamos en esta diapositiva, fue la sesión del jueves fue el mini pánico, ¿vale? Pánico, pero sin cambio de negatividad, porque finalmente los mercados se recuperaron bastante bien después de esa fuerte corrección, con un cierre incluso en positivo en algunos índices. Y bueno, aunque hoy la corrección continúa, por ejemplo, en el oro y la plata, como vamos a ver posteriormente, vemos que realmente la tendencia en largo plazo sigue siendo alcista, ¿vale? La sesión del 29 del día de ayer fue el reflejo clásico de un mercado sobrecomprado en algunos activos, ¿vale? Y que es vulnerable a cualquier catalizador para ejecutar beneficios. Lo que parecía el inicio de un crash, ¿vale? Terminó siendo una sesión de fuerte vaivén con cierre casi plano en los índices, pero con golpes serios en metales y criptomonedas. El Bitcoin, otro de los grandes perjudicos de la sesión de ayer. A media sesión, el Standard Poor's llegó a caer más del 1,9% y el Nasdaq más del 2,4%, arrastrado por una fuerte corrección en las tecnológicas. Pese a que los resultados, como enviamos el informe de mercado del día anterior de ayer, resultados de Tesla, de Meta y de Facebook, de Microsoft, perdón, fueron mejor de lo esperado, ¿vale? Aunque luego sí que es cierto que las perspectivas no fueron todo buenas para Microsoft, como vamos a ver posteriormente, porque ayer tuvo una fuerte corrección, ¿vale? Y eso es debido a las perspectivas futuras. Sin embargo, al cierre los índices recuperaron buena parte del terreno perdido, mostrando más resiliencia que el pánico intradía sugería, ¿vale? Si vemos, estos son los cierres de ayer, ¿vale? Vemos que finalmente el Nasdaq, esa que empezó cayendo corrección de un 2,5% prácticamente en el momento más álgido, finalmente cerró tan solo con un retroceso del 0,72%. El Dow Jones subió un ligero 0,11%, el Standard Poor's dio un 0,13% y el Russell cerró con una ligera subida del 0,05%, ¿vale? Es decir, prácticamente plano. El oro y la plata, de refugio a flash crash, ¿vale? Esto es lo que pasó ayer, que bueno, en cuestión de pocos minutos se valorizaron en el mercado valoraciones superiores al PIB, por ejemplo, de España, ¿vale? Tras semanas de rally máximos históricos, el oro cerca de $5.600 por onza y la plata en $120 por onza, ¿vale? Que esto es algo increíble. Ahora veremos los gráficos cómo está subiendo de una manera espectacular. Esto también no solamente es que están haciendo como refugio, sino que el mercado puede estar anticipando pues, problemas aún mayores, ¿vale? Aparte de la debilidad del dólar. El oro cayó ayer desde los $5.600 prácticamente máximos, que llegó a caer hasta los $5.000, $5.100 por onza. Una caída del 8%, ¿vale? La mayor en más de una década. Y esto fue una caída de corrección simplemente para coger beneficio, ¿vale? La plata cayó entre un 12 y un 17%, arrastrada por posiciones especulativas y stops en caída. Es decir, conforme empezó a caer, empezó a saltar stop loss y obviamente eso aumentó la presión bajista y aumentaron las caídas. Un 12 y un 17%, ¿vale? Las caídas se amplificaron por interrupciones técnicas puntuales y por el posicionamiento extremo de ETFs y derivados, ¿vale? Hubo también algún problemilla en Londres, si no recuerdo mal, con la ejecución de la plata, pero bueno, el consenso no ve un cambio de ciclo estructural en metales, pero sí un pinchazo táctico en una fase de euforia, ¿vale? Ahora lo veremos en MetaTrader. En criptomonedas, aún en Bitcoin sí que tuvo un contagio del modo risk off de venta total en las materias primas, en la plata. El Bitcoin llegó a ceder un 15%, ¿vale? Perdió soportes clave y cayó a uno de los máximos recientes hasta niveles cercanos a $82.000, ¿vale? Llevamos semanas hablando de que el nivel de soporte de $83.000 por Bitcoin es un nivel muy importante y ayer lo perdió temporalmente, por lo menos lo perdió. El movimiento refleja un cambio dramático del sentimiento del mercado.
Tres puntos importantes. Menor apetito por riesgo, ¿vale? Esto demuestra que si el Bitcoin cae y la corrección de metodologías, pues menor apetito por el riesgo, ¿vale? El riesgo en Bitcoin es salidas de capital apalancado, liquidaciones por fases impositivas especulativas y todo inquietud, porque ayer Donald Trump, bueno, ayer, antes de ayer, no sé si creo que fue ayer, Donald Trump habló del posible nombramiento bueno, de que va a nombrar candidato a presidir a la FED a Kevin Warsh, ¿vale? Como posible presidente de la FED. Y esto obviamente incrementa la inquietud porque, bueno, Jerome Powell sigue siendo el presidente de la Reserva Federal, sabemos que tiene muchos problemas con Donald Trump, incluso denuncias de por medio, y bueno, pues veremos qué pasa finalmente, pero bueno, la política podría cambiar con Kevin Walsh y bueno, pues podría tener una política aún más dovish y bajar más rápido los tipos de interés, que es lo que le interesa a Donald Trump. Por su parte, Apple, vamos a hablar de un poco de los resultados empresariales, ¿vale? Y vamos a contrastarlos con Microsoft, que bueno, decepcionó la proyección, porque los resultados en sí fueron mejor de lo esperado. Apple superó claramente las expectativas con cifras impresionantes que fortalecen su posición en el mercado. Ahora, hoy veremos cómo se comporta, ¿vale? El comportamiento. Veremos, tuvo un ingreso un beneficio por acción de $2,64 frente a los $2,67 esperados. Los ingresos también fueron superiores a los estimados. Y las ventas del iPhone, principalmente el iPhone 17 Pro, pues bueno, superaron un 23% el interanual, el mejor dato en 4 años, ¿vale? Y encima tiene una proyección de crecimiento, estimada una proyección de crecimiento de ingresos del 16% para el próximo trimestre. La compañía advirtió de problemas, ¿vale? En la cadena de suministros de chips de memoria que limitan la producción y que esto podría generar tensión en los mercados. Pero en el momento el mercado lo tomó, parece que los resultados han sido mejor esperados que van a ser el saldo total. Por su parte, Microsoft, desencadenante del susto, ¿vale? Microsoft perdió un 10%, ¿vale? Un 10% en el momento de la sesión, con una caída histórica que es la mayor desde marzo de 2020. El gasto elevado de NIA les preocupa, ¿vale? Y las inversiones masivas preocupan al mercado y la desaceleración del cloud, ¿vale? El negocio cloud muestra ciclos de ralentización, ¿vale? A pesar de superar cifras, el gasto elevado de NIA y la desaceleración en su negocio cloud generaron la mayor caída de marzo de 2020. Pese a que los datos, como vamos en el informe de mercado ayer, tanto el beneficio por hacer como los ingresos fueron mejores de lo esperado, ¿vale? Y este fue el momento, fue el principal de los catalizadores de la corrección del NIA. Esta mañana los futuros, ¿vale? Esto es del futuro, o sea, en torno a la 1 de Madrid, ¿vale? Más o menos, 1 de mediodía. Los futuros esta mañana apuntaban con una continuación correctiva, ¿vale? Como vemos aquí, con descensos que no llegan al 1%, pero que el Russell era el principal que mostraba mayor presión bajista, el Russell 2000, seguido por el Nasdaq, el Standard Poor's y por último, el que menos cedía esta mañana en los futuros, ahora veremos la apertura, era el Dow Jones. Lectura estratégica. La lectura estratégica, podríamos decir que en renta variable mantenemos preferencia táctica en grandes tecnológicas con resultados sólidos. Apple, Meta, Microsoft sí que es cierto que obliga a una revisión selectiva a la exposición, pero realmente el sector IA y la tecnología, pues bueno, sigue siendo un té. Metales y cripto. Oportunidad de reconstrucción parcial. Sí que es cierto que después de estas fuertes correcciones pueden ser buenos momentos para entrar, para tomar posiciones de cara al futuro. Sí que es cierto que, como comentábamos, hoy el oro sigue corrigiendo con bastante fuerza, aunque por encima de los $5.000 por onza. Y veremos que, bueno, sí que es cierto que, como hemos comentado en sesiones anteriores en análisis, es bueno, es positivo que haya una corrección, que haya un parón en estas subidas tan verticales, porque, bueno, pues realmente es sano para el mercado, ¿vale? El, el mercado sigue técnico y volátil y mejor usar niveles clave, ¿vale? Evitar entradas apalancadas en cripto hasta que se estabilice un poco los sectores. Bitcoin hay que vigilar un poco más. Divisas y la Reserva Federal. La reacción positiva del dólar tras la mención de Kevin Walsh parece que el dólar con un poco más de fuerza, porque bueno, esto acabar con los problemas entre la Fed y el gobierno de Estados Unidos y el presidente Trump pues, podría ser positivo, pero un cambio de la Fed podría endurecer expectativa de tipos y afectar activos de riesgo, ¿vale? Entonces hay que monitorizar bueno, la evolución de la política monetaria y veremos qué sucede con todo esto. Clase a seguir para seguir el día de hoy, pues ver si el oro se estabiliza. Apple, ¿vale? Como no concentrar en el Nasdaq, veremos cómo se comporta Apple hoy después de sus resultados. Evolución de la política de la Fed y comportamiento de los soportes técnicos, ¿vale?
Y como conclusión podemos decir que la jornada de ayer fue un aviso, el mercado sigue frágil en zonas de sobrecompra y la compraventa técnica puede romperse rápido. A pesar del susto, los índices resistieron de manera más o menos razonable. El mini crash en metales y cripto limpia parte del exceso especulativo, que es lo que venimos hablando, es decir, que hay que corregir y que, bueno, hay que limpiar un poco estas subidas, ver un poco que sea consistente. Y bueno, la actividad de fondo, tipo estable, resiliencia tecnológica y commodities aún se mantiene. Que aunque hay una corrección, el mercado sigue mostrando resiliencia. Y bueno, pues aunque como comentamos al principio, aunque hubo un fuerte mini crash, pues bueno, no cambia la narrativa en el corto medio. Vamos a pasar a MetaTrader, ¿vale? Aquí tenemos el gráfico del oro, un gráfico que como que quería comenzar con el oro, porque bueno, que veamos que obviamente la sobrecompra es un gráfico diario y de hecho podemos ver la volatilidad hoy, las fuertes caídas de hoy estamos teniendo un 5%, ¿vale? Estamos incluso ha llegado momentáneamente a perder los 5.000 dólares por onza, aunque actualmente estamos cubriendo en torno a los 5.090 dólares por onza más o menos, ¿vale? Vemos la vela de ayer, que es esta vela de aquí, ¿vale? Vamos a cerrar un poquito para verlo mejor. Esta vela vemos que tiene un cuerpo muy pequeñito, una mecha, también una mecha superior muy alta y la mecha baja también muy, muy elevada, muy grande. Entonces eso es lo que demuestra la volatilidad que se vivió ayer, ¿vale? Es decir, marcó máximos y corrigió con una fuerza bastante importante. Y hoy estamos viendo cómo que esta corrección continúa, ¿vale? En segunda vela, buscando los soportes que teníamos aquí marcado el otro día, que era el nivel 5.000, nivel psicológico, y bueno, como vemos, en zona ya cercana a su media de 18 sesiones, ¿vale? Sigue siendo que el MACD continúa una fuerza impulsionante y el estocástico continuamos en sobrecom, ¿vale? No sería descartable que pudiéramos empezar un momento lateral por aquí, bueno, una corrección, apoyándose en la media móvil de los 5.000 dólares por onza, para que aliviar esta sobrecompra, salir de esa sobrecompra, que el mercado tome un poco de pausa, en un pequeño corrección, un momento lateral, y de ahí poder buscar nuevos nichos, ¿vale? Pero, como digo, ahora mismo los soportes que tenemos serían estos dos de aquí, 5.000 y la media de 18, y las resistencias, bueno, pues prácticamente como el movimiento es muy, muy vertical, bueno, no tenemos ninguna resistencia clara que no sea pues, simplemente los máximos anteriores, ¿vale? Si nos pasamos al gráfico de la plata, vamos a ver un momento similar, muy parecido a lo que estaba sucediendo en el oro. De hecho, vamos a poner ahora mismo, fijamos, aquí el otro día se me olvidó dejar puesto el nivel de 100 dólares como nivel de psicológico, lo vamos a dejar ahora, y vamos a ver cómo actualmente, pues es que estamos peleando ese nivel. Un movimiento muy similar, vemos que una vela de ayer muy similar en la plata en el oro, en el cual cuerpo muy pequeñito, negativo, con mechas tanto superior como inferior bastante elevadas, y hoy una fuerte corrección. Hoy, de hecho, estamos cediendo en la plata, estamos cediendo un 13%, ¿vale? Es superior la caída en la plata que en el oro. Sí que es cierto que, como comentábamos, pues esto, a ver, las subidas están siendo muy vertiginosas y, bueno, pues así, bueno, este mes sigue subiendo un 40%, no hay problema, pese al descenso del 13%. Pero bueno, vemos cómo se está apoyando el nivel de 100 dólares por onza y vemos cómo se ha apoyado esta corrección, la ha llevado a buscar su media de 18 sesiones, ¿vale? MACD y estocástico en situaciones muy similares a la del oro. Y bueno, pues como comentaba, el oro, pues podríamos entrar en una fase de corrección lateral, ¿vale? Para aliviar esta sobrecompra acumulada y bueno, pues ver qué puede suceder por esta zona y, bueno, y ver un poco en las próximas sesiones. Soportes, el 100 y la media de 18 y esto es un poco lo importante que tenemos ahora mismo en estos. Hay que estar muy pendiente de la evolución en los próximos días. Si pasamos a un gráfico de H4, pues vamos a ver que sí que es cierto que aquí ya parece ser que las medias móviles están cruzando a la baja, el MACD entra en tono negativo, pero bueno, mientras no haya un cruce de medias por aquí, tampoco hay una señal clara de venta, y bueno, vemos que esta media, ¿vale? De 200, aquí, que estamos en media de 200, muy importante, estamos en un nivel 86, está en una zona muy cercana, muy similar a los 80, bueno, un poquito todavía por debajo, ¿vale? Los 95 que llega a estar aquí el mínimo, en la media de 18, pero vemos como que se están acercando a la misma zona, ¿vale? Ambas medias móviles que serían un nivel muy importante de situación. Por su parte, el eurodólar, otro instrumento que hablamos el lunes estábamos en situación técnica de por aquí, estábamos hablando de que estábamos rompiendo este nivel de soporte, perdón, de resistencia del 1,18 y como comentaba, realmente si rompíamos y se continuaba esta ruptura, pues teníamos vía libre hasta el 1,20 porque no había prácticamente ninguna resistencia
por el camino. Y de hecho, no es que solamente llegas a 1,20, sino que lo va a superar y marcó máximo. Aquí en 1,20, 120 máximos anuales, ¿vale? Máximos niveles que no se ven desde hace ya bastante tiempo. Si echamos para el gráfico, podemos ver que estamos hablando de que el gráfico se puede saber mejor. Estamos en niveles no vistos del año 2021, ¿vale? Entonces estamos viendo cómo el euro claramente se sigue fortaleciendo frente al dólar. Esta semana subimos un 1,40% el euro frente al dólar, aunque hoy sí que es cierto que estamos subiendo un poquito en la sesión de hoy, pero bueno, vemos que obviamente la estructura sigue siendo alcista, bastante clara. El precio, tras haber este último impulso alcista bastante fuerte, pues se ha ido apoyando sucesivamente su meta de 18 sesiones, periodos, perdón, en el gráfico semanal para buscar un último impulso y en el gráfico diario, pues vemos claramente cómo estas medias móviles aquí pusieron planas, las medias móviles de corto y medio plazo se pusieron planas para luego el precio apoyarse y romper a la alza claramente y bueno, pues ya estamos otra vez separando con la media móvil de 18 por aquí, ¿vale? Soportes tendríamos actualmente en el dólar el anterior nivel de soporte de resistencia que tenemos aquí marcado en el estado horizontal y las medias móviles que tenemos por aquí, ¿vale? Vamos a ver el Standard Poor's, gráfico semanal de Standard Poor's. Aquí en este caso seguimos con un movimiento tendencia alcista clara, es decir, vemos aquí una tendencia alcista clara, pero sí que es cierto que podríamos empezar a hablar, ¿vale? De que podríamos encontrar aquí una figura de cuña, ¿vale? Una formación triangular, ¿vale? Pero es una cuña y las cuñas suelen ser figuras que indican agotamiento latente, ¿vale? Y estas figuras, pues bueno, podrían ser de tendencia que si se confirman, la ruptura hacia la baja, pues podría comenzar un cambio de tendencia alcista a bajista, ¿vale? Sí que es cierto que las medias móviles siguen bastante cercas, tanto la de corto y la de medio plazo, paralelas, no se llegan a tocar, siguen bastante cercas, y vemos cómo actualmente el gráfico diario nos estamos ya apoyando tras haber marcado máximos históricos el miércoles, ¿vale? Está hablando aquí del pasado día 28 del miércoles, pues hay dos jornadas de retroceso, ¿vale? Del rojo que tenemos hoy, ¿vale? En la vela de ayer, vamos a pasar a que nos lo mejor, pero vemos cómo se está apoyando en este nivel naranja, ¿vale? Que es un nivel de soporte y resistencia muy importante que viene desde el comienzo de la curva, ¿vale? Que es un nivel de máximos históricos anteriores donde se ha hecho la 18. Si pasamos a la H4 lo vamos a ver mejor, vemos cómo el precio pues bueno, esta franja naranja, que es la que digo yo, es donde se está viendo es un nivel de soporte de resistencia bastante importante. Y vemos cómo, pese a la corrección de ayer, esta es la corrección la vela de ayer, ¿vale? Cuando cayeron a la vez, todos los instrumentos como he contado durante el informe de mercado. Bueno, pues aquí veíamos cómo después de esta fuerte corrección se apoyó en las medias de 200 y bueno, el precio pues la ha recuperado. Y aunque es cierto que ayer cerró en negativo, yo también pues en negativo, bueno, pues vemos cómo estamos intentando recuperar, mantenernos por encima de este nivel de soporte institucional, ¿vale? Mantenernos para aquí este nivel por encima, ¿vale? Sería interesante cerrar la semana por encima de este nivel, de cara a que, bueno, podríamos decir que podríamos haber encontrado un suelo, porque si no la pérdida, cerrar por debajo de este nivel podría abrir las puertas a una mayor corrección en busca de esta banda inferior de tendencia alcista de la cumbre, ¿vale? Que podríamos por aquí. Entonces, soportes. Tenemos la franja roja, la media de 200 y como último soporte claro sería esta de tendencia alcista, ¿vale? Hay que ver cómo se comporta hoy el mercado. Hoy tenemos también el NFP y bueno, pues veremos un poco cómo se comporta el mercado y sobre todo después de las tensiones de ayer, la volatilidad, veremos si se queda o se instala o se tranquiliza, ¿vale? El Nasdaq, tenemos aquí este gráfico bastante claro, seguimos con el movimiento lateral en Nasdaq, vemos ahí la fuerte corrección que aquí tenemos, un gráfico de H4. El Nasdaq, llevamos semanas diciendo que era muy importante que el precio consiguiese superar esta franja verde de aquí, ¿vale? Finalmente lo consiguió el día 27, el martes, rompimos al alza, marcamos máximos anuales, que no históricos, porque los máximos históricos todavía estamos bastante lejos, ¿vale? Bueno, tenemos que acercar, pero ahí no estamos muy lejos, nos acercamos tras esa ruptura, pero vemos cómo estos son los máximos históricos. Desde que los perdimos con esta fuerte corrección que comenzó en noviembre del año pasado, ¿vale? Finales de año, la actividad, bueno, pues vemos cómo el Nasdaq ha intentado alcanzar estos niveles. Podemos decir que aquí podemos tener un doble techo en zona de máximos. Y bueno, pues veremos cómo se comporta porque fue ya a los niveles y rápidamente la corrección de ayer
Porque vemos como la vela, sí que es cierto, esto tenemos una vela con un cuerpo, a diferencia del oro y de la plata, que tenemos un cuerpo muy pequeñito, ¿vale? Este cuerpo es más grande y la mecha es muy superior. Es decir, la mecha vemos que las caídas fue un retroceso bastante importante, que bueno, como vemos en el gráfico de H4, llegó a buscar la franja roja, ¿vale? Inferior de este momento que tenemos aquí, que es un nivel de soporte de resistencia, que bueno, como vemos que aquí actúa como soporte, aquí actúa como resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, y ahora mismo actúa como soporte, ¿vale? Esta franja roja, ¿vale? El nivel de soporte es en un rojo. Entonces, es muy importante que para que, bueno, ahora mismo cedemos un 0,50% más o menos, la corrección, por tanto, continúa la sesión de ayer. Es muy importante ver cómo conseguimos cerrar esta semana. Si cerramos si conseguimos mantener estos niveles de soporte de media 200 y la línea y la franja roja, o si por el contrario la corrección aumenta y cierra por ahí, ¿vale? Mientras mantengamos estos soportes, el sesgo sigue siendo más o menos positivo alcista. Cierto que llevamos haciendo varias semanas que el Nasdaq tiene una tendencia alcista, pero con sesgo lateral con tendencia alcista, perdón, tendencia lateral con sesgo alcista, y bueno, pues veremos cómo se va apoyando poco a poco en esos soportes y bueno, poquito a poco va superando los diferentes niveles, ¿vale? Vamos a prolongar también esta franja naranja de aquí, ¿vale? Porque si perdiésemos los soportes, se vería el objetivo más importante, el siguiente nivel de soporte más importante. El Dow Jones, por su parte, vemos que tiene claramente una resistencia importantísima a los máximos históricos, y desde que marcó máximos históricos a principios de este año, ha intentado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces superarlos, digamos, más o menos. Ha entrado una resistencia bastante fuerte, un movimiento lateral, y bueno, luego este movimiento lateral se está fijando poco a poco entre la media de 200 en H4 y la resistencia, ¿vale? Entonces vemos cómo poco a poco el precio se va a ese, ¿vale? Hoy vemos que este mes subimos un 60%, más o menos, estamos teniendo ahora mismo un 0,13% más o menos en el Dow Jones, pero bueno, estamos observando cómo el precio se ha apoyado otra vez en su media de 200 en H4, que actúa como un nivel de soporte muy importante. En el gráfico diario vemos que estamos peleando, ¿vale? Esto es muy importante. Estamos peleando la media de 18, ¿vale? Esa media de 18 sería su media móvil de corto plazo, que actúa como soporte, ¿vale? La estamos perdiendo, ya tenemos una, dos, tres velas diarias por debajo, con cierre por debajo, aunque intenta romperlo por cierre por debajo, un cierre semanal por debajo de este nivel sería bastante importante. Entonces, y vemos cómo se está poniendo en su media de medio plazo, ¿vale? Que es una media de 40 sesiones que tenemos aquí, ¿vale? Sí que es cierto que vemos como el MACD poco a poco va perdiendo fuerza en consonancia con el precio, en la zona de resistencia vamos perdiendo poco a poco. No se puede observar, no podemos decir que haya una divergencia, ¿vale? Vemos que poquito a poco. Bueno, podríamos decir que aquí tenemos mínimos crecientes más o menos, pero bueno, prácticamente son planos y esto está, no podríamos hablar de una divergencia del precio, pero sí que es cierto que podríamos hablar de que aquí estamos formando un movimiento lateral, pero con sesgo bajista, porque la resistencia es muy fuerte y ya en los últimos máximos locales diarios no han llegado a la zona de resistencia, ¿vale? Entonces, muy importante que consigamos, veamos cómo se computa el precio en esta zona de aquí, ¿vale? En torno a los 49.950 puntos que estamos ahora, que bueno, la media móvil de 18 y la media móvil de 40, porque si finalmente el precio perdiese este nivel de soporte de aquí, se abriría las puertas de una corrección mayor en busca de este nivel de rojo, y la pérdida de ese nivel rojo pues le abriría las puertas al siguiente nivel de corrección, ¿vale? Entonces es muy importante que revisemos qué puede suceder en las próximas horas, ¿vale? Y ya por último vamos a pasar al Bitcoin, que tengo aquí, ¿vale? Para ver el Bitcoin, el gráfico de Bitcoin, que vamos hablando ya muchas semanas, un movimiento que estábamos hablando de que poco a poco, ¿vale? La tendencia entraba, estaba un momento lateral que era muy importante, esta resistencia de los 93.000, más o menos 93.000, $24.000, una resistencia, la franja verde estaba aquí, ¿vale? En la cual podemos observar cómo el precio intentó romperlo, pero rápidamente cayó por debajo, y mientras decíamos, esta tendencia alcista que tenemos aquí se ha apoyado muchas veces, aquí, en esta zona de aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, se ha apoyado muchísimas veces, ahora la estamos rompiendo, y en el pullback, cuando estábamos haciendo el pullback para confirmar la ruptura,
El día de ayer justamente cayó con mucha fuerza y no solamente le llevó al soporte 83.000 que tenemos aquí marcado anterior, sino que le llegó a buscar los mínimos, ¿vale? El mismo este nivel de soporte mínimo que tenemos aquí en los 80.000 más o menos, nivel de 80.600, ¿vale? Ahora mismo estamos cotizando, perdimos un 1,17% hoy, en el mes cede casi un 5% el Bitcoin y estamos cotizando eh, en torno a los $83.000, $83.400 por Bitcoin, ¿vale? Muy importante mantener este soporte, ¿vale? Un cierre de una vela. Vemos que aquí hemos tenido dos rupturas momentáneas, ¿vale? Pero no con vela. Un cierre de una vela por debajo de este nivel, más la siguiente vela, la siguiente sesión, también empezando por debajo, podría confirmar la ruptura de este soporte de aquí y abrir las puertas a una corrección mayor a este nivel de 100% de Fibonacci, ¿vale? Nos funciona bien y luego incluso hasta el nivel de 100% de Fibonacci que nos podría llevar hasta 75.000, 74.000, 75.000 dólares por Bitcoin, ¿vale? Vemos que desde que marcamos máximos históricos, perdimos el canal alcista tan importante que ya siguiendo en gráfico semanal de hace ya desde el año 2023. No solamente es que lo rompimos, sino que encima se confirmó esta ruptura con un- una divergencia negativa con el MACD, ¿vale? Un cruce semanal por línea cero de MACD a la baja, importante, señal de venta, y ahora mismo estamos rompiendo este nivel de soporte, entonces este 100% es el impulso último que tuvo alcista desde puntual, ¿vale? Entonces, y aparte que poco a poco su media de 200 semanal se va acercando también a ese nivel de soporte, ¿vale? Entonces es muy importante que veamos el comportamiento de Bitcoin, si es finalmente capaz de mantener este nivel de soporte o no, porque si no lo mantiene, se podrían abrir las puertas a una mayor corrección, ¿vale? Y lo mismo, mientras no recuperemos esta tendencia perdida esta y sobre todo superemos esta franja verde de manera consistente, no podemos esperar que haya un impulso alcista en el Bitcoin que nos pueda incluso llegar a pensar, a buscar, que busquemos los 100.000 dólares por Bitcoin, incluso nivel superior, ¿vale? Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por asistir a este webinar. Cualquier duda que tengáis, pues siempre podéis contar con nosotros. Un saludo y buenas tardes.